Ya ni le digo abra su Biblia porque no sé, acostumbramos a que aquí se la ponemos ya los textos. Vamos a leer Oseas capítulo 4 verso 6, pero sí apunte, amado, para que luego usted estudie en casa y lo dé un repaso. Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo es destruido, dice este verso. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Hay consecuencia para las generaciones, para aquellos que se apartan de Yahweh. Las generaciones que vienen detrás de nosotros sufren las consecuencias. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El pueblo que rechaza voluntariamente el conocimiento es como aquel que lo mandan a la escuela, le pagan sus estudios y se va de pinta con sus amigos y nunca entró a las clases. En otras palabras, voluntariamente decidió quedarse ignorante. Voluntariamente decidió no estudiar. Así hay mucho pueblo. Voluntariamente rechaza el conocimiento. Y por falta de conocimiento, dice esta palabra, el pueblo es destruido. Satanás toma ventaja de la ignorancia del pueblo. El tema de esta tarde le puse el precio de la ignorancia. Padre, en el nombre de Yeshua, saca maná fresco de tu Torah, del Brit Hadashah, de la Tanaj, que podamos ser alimentados, edificados, bendecidos a través de tu Dabar, de tu palabra. Lo declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Quita en medio nuestro toda ignorancia y danos espíritu de entendimiento, de revelación, de profundidad de misterios, que podamos entender tus planes y tus propósitos en nuestras vidas, para que Satanás no tome ventaja por la falta de conocimiento. Ato y amarro toda obra de Hasatán. Declaro inoperante toda distracción y toda mente cauterizada, la declaro libre en el nombre de Yeshua. Todo espíritu de sordera espiritual, declaro destapado los oídos. Declaro el entendimiento abierto en el nombre poderoso de Yeshua. Declaro que tu pueblo hoy es despertado con oído de discípulo. Y mi boca se abre para pronunciar palabras de maestro. Lo declaro en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso y un fuerte amén. Gracias, pueden pasar. Siéntense, amados. El precio de la ignorancia es fuerte. Es fuerte pero es importante y necesario tocar estos temas, porque a través del tiempo nos hemos dado cuenta que la ventaja más grande que Satanás tiene sobre el pueblo de Yahweh es la ignorancia del pueblo, es la falta de conocimiento del pueblo. Yo me he topado con cristianos de años en la iglesia donde se congregan o se congregaban, en donde no saben, después de tantos años, todavía hacer guerra espiritual. No saben cómo atar, cómo amarrar, desconocen cómo el enemigo ataca a sus vidas.
una de las cosas que cuando vienen visitas aquí a nuestra congregación, cuando hacemos estas campañas de 3 días de guerra espiritual, y estas gentes que vienen, estas personas, hermanos que vienen, se van, amado, contentos, se van agradecidos porque aprendieron cosas nuevas. Y un día, platicando con una persona, me dijo: yo tengo 20 años de cristiana y nunca me habían dado una enseñanza de lo que es maldiciones generacionales. Y cuando yo lo escuché a usted hablar de eso, dice, y obviamente esta persona pasó, fue libre, fue ministrada en esa ocasión y recibió una experiencia muy diferente, muy fuerte a lo que estaba experimentada a recibir por 20 años. Entonces, esta palabra es muy importante. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es conocido como ignorancia. Ignorar algo es, ¿qué es ser ignorante? No es una mala palabra, ni lo estoy tratando de ofender, sino estoy tratando de enseñar. Amén. Muy bien. ¿Qué es ignorancia? Es la falta de conocimiento, número 1. Número 2, es no tener información adecuada. A veces no es porque no somos inteligentes. Lo que pasa es que somos ignorantes porque donde hemos estado, los maestros que nos ha tocado tener nos han dado la información correcta, o nos dieron la información a medias. Usted sabe que una verdad dada a medias es una mentira bien vendida. Voy a repetirlo. Una verdad dada a medias es una mentira bien vendida. Porque como tiene parte, por ejemplo, el que es experto en esto es Satanás. Lo desarrolló en el huerto del Edén con Eva. Le dijo: con que Dios te dijo que no comas del árbol, con que Dios te dijo. Y mire la astucia de esta serpiente. Dice: no, sino que más bien Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol serán abiertos tus ojos. Le estaba diciendo una verdad, ¿sí o no? Sí, pero era una verdad a medias. Lo que no le dijo es que también iba a morir espiritualmente. No le dijo toda la verdad, le dijo la verdad a medias, y Eva la compró. Y después, ¿cómo le llamó Eva y Adán a esa verdad a medias que Satanás le vendió? ¿Cómo digo que le pasó? Digo, la serpiente me engañó. En otras palabras, entonces le dijo una verdad, pero como se la dijo a medias, no le dijo la verdad completa, la mantuvo 50% en ignorancia. El 50% sí le dijo la verdad, pero el otro 50% no le dijo. Ella se mantuvo en ignorancia, no tuvo la información completa, entonces fue engañada. Le vendió una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira bien vendida. No tener información. Número 3 es no saber. No saber, ahí la A va antes de la S. Ahí la hermana Ruth me ha de haber distraído y haber pasado enfrente, y yo me distraje y puse la A donde no era. Es no saber y no entender. Ahora el tema es, el apóstol Pablo habla de 5 cosas que el pueblo no debe ignorar.
debe de tener la correcta información. Y de estas 5 cosas le quiero hablar y enseñar en esta tarde. ¿Me permite? Vamos a regresar, antes de entrar a estos 5 puntos, al verso de Oseas. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, mientras más conocimiento de la guerra espiritual, más revelación y más entiendo y más conocimiento tengo, más efectivo soy contra el enemigo. Pero mientras más ignoro las cosas del enemigo, más vulnerable y más presa fácil me convierto para el enemigo. La ignorancia es una ventaja muy grande que Satanás por mucho tiempo ha tenido sobre el pueblo de Yahweh. La ignorancia, la falta de información, la falta de conocimiento, el no saber. ¿De qué se aprovechó Satanás con Eva? Pero ¿por qué era ignorante ella? O sea, ¿por qué le faltaba? No era, pues sí, pero porque estaba en una etapa de inocencia. Es como al niño o a la niña que con un juguete, con un dulce, la pueden subir a un carro, un desconocido total. Se aprovecha de su inocencia, pero al mismo tiempo se está aprovechando de su ignorancia. No es que la niña sea tonta o que no sea inteligente, lo que pasa es que ignora el peligro de que ese hombre le puede hacer. A eso me refiero. Cuando digo ignorante, no estoy tratando de ofender a nadie, ni estamos tratando de decir que usted no es inteligente, porque puede haber un graduado universitario con honores y la mejor universidad, y a la misma vez, en cuanto a las cosas de Yahweh, ser un total ignorante. Una vez nos llegó un músico profesional, tocaba en el mundo, te sabía todos los instrumentos, era músico profesional, y a la hora de querer tocar con el grupo de alabanza, no pudo, y dijo: no sé tocar esta clase de música. Era un tremendo en la música en el mundo, pero aquí era un ignorante, no sabía, tenía falta de conocimiento. Entonces, una vez aclarando este punto, vamos a entrar a 5 cosas, encontré yo en la palabra, que Pablo le advierte al pueblo que no debe ignorar. Dice 5 veces, dijo Pablo: no ignores, no ignores, no ignores, no ignores. 5 veces encontré Pablo diciéndole a la iglesia: no ignores. Y entonces, cuando yo encontré estas 5 veces que Pablo le dice eso a la iglesia, Pablo lo que estaba tratando es de sacar al pueblo de esa falta de conocimiento, sacar al pueblo de esa ignorancia, para que el pueblo tomara ventaja y no fuera al revés. Para que el pueblo de Yahweh estuviera enfrente y no atrás, fuera cabeza y no cola, estuviera en la ventaja del enemigo y no en la desventaja del enemigo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces vamos a la primera. Romanos capítulo 11 verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y ahí entra la primera: no ignores. No quiero que ignores. Les está diciendo: no sean ignorantes en cuanto a este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque el que se cree sabio en su propia opinión se vuelve necio, y cuando se vuelve en necedad, entonces ya no puede recibir consejo, porque ya cree que todo lo sabe y que todo lo puede, y se sale de la humildad. Entonces Pablo dice: no quiero que caigan en esa ignorancia. Entonces yo les voy a decir: no ignores.
entonces dice, no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los Goyim. Entonces, aquí Pablo está hablando de un misterio que la iglesia en Roma ignoraba. Y la razón que Pablo vio la necesidad es que dijo, mientras que el pueblo en Roma, la iglesia, la congregación en Roma esté en esa ignorancia, ellos nunca van a entender ni van a tener misericordia de los hermanos israelitas. Ellos se van a sentir prepotentes, más sabiondos, más espirituales, y van a menospreciar a sus hermanos de Israel. Entonces Pablo como que empezó a notar en la iglesia ese orgullo, esa vanidad, esa prepotencia, esa religiosidad. Entonces Pablo dijo, yo sé lo que le está pasando a la iglesia de Roma. Lo que le está pasando a la iglesia de Roma es que ignora este misterio, y por ignorar este misterio se está volviendo arrogante, y no conviene. Una iglesia arrogante no es bueno, porque la presencia de Yahweh se va, porque la bendición de Yahweh se va. Entonces el pueblo no puede ser arrogante. El pueblo no puede caer en una actitud y en un espíritu de que yo todo lo sé, nosotros somos los únicos, la última Coca-Cola del desierto. No nos podemos dar ese lujo. Dile a tu hermano, tenemos que mantenernos humildes, y tenemos que tener misericordia para los que no saben lo que tú sabes. Y hay que tener paciencia también para enseñar, con mucha paciencia y con mucho amor, a enseñarles a los que no saben lo que tú ya sabes. Pero no con una ignorancia, no con una prepotencia, no con esa vanidad, no con ese orgullo, porque eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Roma. Entonces Pablo miró un mal en la congregación de Roma. Entonces Pablo tuvo que venir a corregir, y lo que Pablo vio es que en la congregación de Roma había ignorancia en una área. ¿En qué área? En que la iglesia de Roma no entendía, le faltó el conocimiento, por eso era ignorante en esta área, porque pensaban que Israel, el pueblo judío, ya había sido rechazado, y que nada más los gentiles ahora eran los únicos llamados por Yahweh. Entonces Pablo viene a corregir y dice, espérense, hermanos, no quiero que ignores que esto que ustedes están viendo es un misterio, y el misterio es la plenitud de los gentiles, la plenitud de los Goyim. Cuando Yahweh termine de llamar a todos los gentiles, entonces se va a regresar a su pueblo Israel, al pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y va a alcanzarlos a ellos también, para que de dos pueblos se forme un Ejad a mí, un solo pueblo. Y le dice Pablo, ¿cuál fue el mal que Pablo vio? Que la ignorancia en este sentido, lo que ignoraba la iglesia, la congregación de Roma, los estaba elevando para ser sabios en su propia opinión. ¿Qué quiere decir ser sabios en su propia opinión? Que hacían comentarios negativos en cuanto a Israel. Ellos se sentían que eran los únicos, somos los privilegiados, el pueblo judío ya fue rechazado, están bajo maldición porque ellos crucificaron al maestro. Nosotros los gentiles ahora somos los efectivos, somos los buenos. Y esa ignorancia los llevó a ser arrogantes. Entonces Pablo tuvo que venir y tuvo que corregir esa ignorancia, y tuvo que decir, tienen que ser más humildes, hermanos.
Esa ignorancia los está llevando a ser prepotentes y arrogantes, y hay que ser más humildes, y hay que entender que el endurecimiento parcial que le está pasando al pueblo judío es parcial, pero es para tu bien. Ellos fueron endurecidos, pero para tu salvación. Así que les debemos agradecimiento, y además la salvación salió de los judíos porque nuestro Adón Yeshua HaMashiach salió del pueblo judío, de la tribu de Judá. Así que le debemos ser agradecidos a ese pueblo. Amado hermano, ahora aquí entre nos, no se lo voy a contar a nadie, aquí entre nos, no hay mucho pueblo cristiano así, que nada más menciona ley, menciona judío, menciona fiesta judía, menciona cualquier cosa que tenga que ver con los judíos, y tienen una actitud muy negativa hacia ese pueblo. Tienen unos comentarios muy negativos hacia ese pueblo. Y no solo los otros cristianos, mucha gente en el mundo odia a ese pueblo. Quisieran verlos destruidos. Entonces, la iglesia de Roma estaba pasando por esa etapa de falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento los estaba llevando a esa actitud prepotente y arrogante en decir: nosotros, la iglesia de Roma, somos los meros. Y entonces Pablo dice: esto no conviene. La iglesia de Yeshua HaMashiach, la congregación de Yeshua HaMashiach, la Kehilá de Yeshua HaMashiach, tiene que ser un pueblo humilde, tiene que ser un pueblo que enseña, tiene que ser un pueblo que sea paciente con el que no sabe. Hello. Tenemos que enseñar, pero hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con humildad. Amén. Porque si no, entonces caemos en esta ignorancia, y cuando caemos en esta ignorancia, entonces nos volvemos prepotentes y arrogantes y sabiondos, y nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Entonces Pablo corrige y dice: espérense, hermanos de Roma, este es un misterio que ustedes no deben de ignorar, que Israel fue endurecido, pero parcialmente nada más, para la bendición y la salvación de los gentiles. Y cuando llegue la plenitud de los Goyim, entonces Yahweh se va a regresar otra vez a su pueblo, al pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y va a traer otra vez a su pueblo Israel, y los va a unir a lo que ahora es la iglesia. ¿Cuánto le dan un aplauso a él fuerte? Entonces, este es primer punto que Pablo estaba interesado en, que la iglesia no debe de ignorar. Y esto aplica a nosotros hoy en día, sí, porque lo que tú y yo estamos recibiendo, la palabra, la revelación, el hebreo, la reforma, las raíces hebreas, las fiestas, la luna nueva, el Shabbat, todo lo que Yahweh nos está dando, que eso no nos lleve a ser arrogantes, altivos, que nos creamos mucho, que nos creamos sabiondos, sino más bien humildes, sencillos, y con esa paciencia y con esa humildad enseñar a otros. Porque sí puede, a veces uno medio se desespera porque ya quisiera que a la primera todo el mundo entendiera que no se dice así como se dice, sino como se dice de la otra manera. Como digo una cosa, digo otra, tengo o no tengo la razón. Y no dijo nada, ¿verdad? Número 2, Primera de Corintios capítulo 10 verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Otra vez repite, ¿se acuerda que le dije que encontré que Pablo dijo 5 veces, dijo: no quiero que ignores?
no quiero que ignores, no quiero que ignores, no quiero que ignores. 5 veces se lo dijo la iglesia. Ahora se lo está diciendo a Corintios y le dice: hermanos, no quiero que ignores. Ahora, ¿qué es lo que no quería que la iglesia de Corintios ignorara? Dice: no quiero que ignores, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Y no tengo tiempo de enseñarle todo el capítulo 10, usted luego en casa, pero en resumen, lo que les estaba diciendo Pablo es aquí: amados hermanos de Corintios, iglesia, congregación de Corintios, no ignores el poder de Yahweh. Les está diciendo: si Yahweh con su poder cubrió con su Anán Cabot, con la nube de gloria, cubrió al pueblo de Israel para que pasaran en el desierto sin que el sol les hiciera daño, y les abrió el inmenso mar rojo para que ellos pasaran en tierra seca, no lo ignores. Yahweh es poderoso, y si lo hizo con el pueblo de Israel, con nuestros padres, lo hace también con nosotros. No ignores el poder de Yahweh. Entonces Pablo lo que dice es: no ignores el poder de Yahweh, teniendo la información de que Yahweh ha mostrado su poder en otros tiempos. Entonces tú ponte a pensar: si le proveyó a Israel, me va a proveer a mí. Si ayudó a Daniel en el foso de los leones, me va a ayudar a mí. Si le ayudó a los muchachos israelitas dentro del horno de fuego, me va a ayudar a mí. Si ayudó, entonces usted se pone a pensar: ayudó a David, ayudó a Moisés, ayudó a Abraham, ayudó a Josué, ayudó a los jueces, ayudó a los profetas. Entonces Yahweh ha mostrado su poder. Amado, no lo ignores. Si Yahweh ha mostrado su poder en otros tiempos, ahora también sigue mostrando su poder. Entonces Pablo dice, ahora les dice: no ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo una nube. En otras palabras, Yahweh mandó su nube de gloria y los cubrió, los protegió durante todo el caminar del desierto. Y número 2, el poder de Yahweh abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Eso es poderoso. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: no lo ignores, porque por falta de conocimiento mi pueblo es ¿qué? Por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por ignorar que Yahweh, así como libró a Israel, así como libró a sus profetas, así como libró a sus siervos, a ti también te va a librar. Entonces, ¿cuál es el problema? Fue capaz, aún en el nuevo pacto, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, fue capaz de aún Pablo y aún Silas sacarlos del calabozo del más adentro, soltarle las cadenas y sacarlos de la cárcel con un pequeño terremoto que les mandó. Y lo único que ellos tuvieron que hacer es orar y cantar, orar y cantar, no llorar, diga orar. Porque el cristiano hoy en día es puro llorar y llorar y llorar y llorar. Y tantas lágrimas que has derramado y no has avanzado mucho. Así que deja de llorar. Dile a tu hermano: deja de llorar y ponte a orar y ponte a cantar. No, usted no está conmigo hoy aquí. Usted me ignora. Y entonces, no ignores, dile a tu hermano: no ignores el poder de Yahweh, porque por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Así que, amado, si yo no ignoro, si yo tengo la plena certidumbre y el pleno conocimiento del poder de Yahweh, ¿cómo lo puedo saber? ¿De dónde agarro yo la información? De nuestros padres, de lo que dice la palabra, de lo que Yahweh ha hecho con otros siervos. Si Yahweh lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo. ¿Qué pacto tenía Yahweh con Abraham? ¿Cuál era? Voy a hacer otro, lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo Yahweh selló el pacto con Abraham que le hizo? ¿Cómo selló el pacto que le hizo? ¿Sabe o no sabe?
con la sangre de un animal, de un cordero. Derramó la sangre y dice: con esta sangre yo hago pacto. Lo hizo con Moisés y con Israel. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cómo selló el pacto que hizo con ellos? Con la sangre de un animal. Y los ayudó. Los ayudó. Los libró de terribles problemas. Ahora, ¿cómo selló el pacto contigo y conmigo? ¿Con cuál sangre? No de un animalito. Con la sangre preciosa de su único hijo, Yahshua HaMashiach. Óigame, si el pacto que hizo con ellos lo hizo a través de la sangre de un animal, y Yahweh fue fiel, y si con nosotros fue la sangre de su hijo, ¿cuánto más vale la sangre de su hijo para que él no te proteja y no te saque del problema en el que tú te encuentras? Si esta sangre, este pacto es más poderosa que aquellos pactos. Así que dile a tu hermano: no ignores el poder de Yahweh. Poderoso Yahweh para suplir tu necesidad. Poderoso Yahweh para sacarte de ese hoyo. Poderoso Yahweh para volverte a levantar. El justo cayó 7 veces. Yahweh lo levanta, pero siempre y cuando sea justo. Justo no quiere decir perfecto, pero si tú eres justo, Yahweh te va a levantar si tropiezas y caes. Porque 7 veces caerá el justo, 7 veces Yahweh lo vuelve a levantar. No he visto la casa de un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿La casa de quién? De un justo. La oración del justo puede lograr mucho obrando eficazmente. Entonces no ignoremos el poder de Yahweh sobre nuestras vidas. Si Él fue capaz de mandarles nube, Él es capaz de mandarte nube. Si Él fue capaz de abrirles el mar, Él es capaz de abrirte el mar. Si Él fue capaz de mandarles maná, Él te mandará maná. Te mandará las godordinas, te mandará cuervos que te traigan carne, ángeles que te traigan pan del cielo, como lo hizo con el profeta Eliseo. Mandó al ángel, le dijo: llévale pan y llévale un vaso de agua. ¿Y de dónde lo agarró el ángel? De allá lo traía. Diga, de allá lo traía. Porque allá hay aguadores y allá hay panaderos. Allá también hay carceleros. Todo lo que hay allá hay acá. Son verdades paralelas, son mundos paralelos. Los sabiondos de Hollywood lo saben. Satanás lo sabe, los brujos lo saben, los hechiceros lo saben. El único que ignora estas cosas es el pueblo de Dios. Pero ellos saben el mundo paralelo. Ellos conocen esos misterios. Ellos mandan y traen del más allá al más acá, y del más allá traen y estafan a los tontos del más acá. Pero usted no invoca un poder del enemigo, usted no invoca un poder de tinieblas, usted invoca el poder que es sobre todo poder, el reino de Dios. No ignores el poder de Yahweh. Número 1 es: no ignores ¿qué? No ignores el misterio de la salvación de los gentiles y del endurecimiento parcial de Israel. Hay que amarlos, orar por ellos y tenerles paciencia, y no se olvide de orar por la paz de Jerusalén. Porque yo bendigo a todos los que te bendigan. Entonces, yo siempre que tengo oportunidad, más especialmente cuando voy a sentarme a comer alimentos, oramos y damos gracias a Yahweh. Y mi oración es: yo oro por la paz de Jerusalén y bendigo a tu pueblo Israel. Porque yo no ignoro esos principios, porque yo sé que esas palabras de bendición que yo pronuncio sobre el pueblo de Yahweh, a mí me trae bendición, porque los pactos de Yahweh son eternos. Aunque Israel esté endurecido parcialmente ahorita, lo hizo Yahweh para tu salvación y mi salvación. Porque si Israel no es endurecido, ellos se salvan y tú y yo no.
Entonces ellos tuvieron que ser endurecidos parcialmente para que los gentiles, para que nosotros los goyim entremos a la salvación y no haya estorbos. Entonces ahora ellos después van a regresar cuando ya la plenitud de los gentiles se llegue. Así que no hay que ignorar eso. Número 2, no hay que ignorar el poder de Yahweh. Número 3, son 5 y termino. Número 3, no hay que ignorar. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13: pero no queremos, hermanos, que ignores. Ahí está otra vez la misma palabra. No quiero que ignores acerca de los que duermen, para que no estés triste. ¿Quiénes son los que están tristes por un cristiano, hermano, amigo, papá, mamá, hijo, hija, primo, prima que se ha muerto? Los que ignoran, los que no saben esto. Dice, hermano, no ignores esto, que acerca de los que duermen, para que no estés triste, como hacen los demás que no tienen esperanza. Cuando mi mamá partió con el Señor, yo hice fiesta, yo me gocé, vinimos aquí a hacer fiesta. Ella estaba en el hospital, ya Yahweh se la estaba llevando, ya Yahweh me había mostrado que se la iba a llevar, ya me lo había dicho, ya me había preparado, preparé a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos. Yo preparé, Yahweh me preparó a mí y yo preparé a los demás, diciendo, se la va a llevar Yahweh, se la va a llevar. Pero no estén tristes, no lloren por ella, al contrario, gocémonos y alegrémonos, porque ella va a estar en la presencia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ya nos ganó. ¿Cuántos quisieran ya estar allá? Ese es el problema. Está usted tan enamorado de este mundo perdido y pagano, que ya perdió el enfoque de la esperanza eterna de estar allá con el Señor. Para mí, el vivir es Mashiach. Vivo para Él, respiro para Él. Lo único que quiero hacer aquí en la tierra mientras que viva es servirle a Él. Pero para mí, el morir es ganancia. Estoy mucho mejor con Él, con el Señor allá, que aquí en la tierra, batallando con ustedes. No, no es cierto. A veces digo, ay Yahweh, ¿te los llevas o te los mando? O llévame a mí. Pero a veces estamos tan enamorados de este mundo, estamos tan, ¿cómo le puedo decir la palabra? Enamorados, estamos tan atados a las cosas materiales de este mundo, a las familias, a las gentes, a las personas, al esposo, a la esposa. Estamos tan atados a los lazos familiares, a las cosas materiales de este mundo, que nos cuesta trabajo decir o desear, quiero estar contigo. O usted no quiere cantar juntamente con el Espíritu, porque la única que sí se quiere ir, la verdadera persona, la única identidad que se quiere ir, ya se quiere ir con el Señor, se llama la iglesia. Porque dice el libro de Revelaciones, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Yeshua. El Espíritu y la iglesia, la novia, sí desea que el Señor ya venga. Ya de una vez, que vengan las 4 lunas de sangre y vámonos. ¿Sí conoce, las 4 lunas de sangre? Ese misterio de las 4 lunas, que acaba de pasar una apenas en Pesaj, abril 15 a 14, acaba de pasar. Y vienen 3 más. Y cuando son 4 seguidas, es el anuncio de algo profético que va a suceder. Entonces voy a traer una enseñanza. ¿Cuánto le gustaría que trajéramos una enseñanza más detallada de todo eso? Tremendo, está muy interesante. Lo más interesante es que estas 4 lunas se llaman eclipses de luna, o se llaman lunas rojas o llenas de sangre, porque como el sol está detrás de ella, se pone el sol detrás de la luna, entonces parece como que la luna está roja, como que se vuelve roja como la sangre, y le llaman blood moon, luna de sangre, o le llaman también eclipse de luna. Ahora, lo interesante es que en estas lunas, y no sucede seguido, sucede cada década o cada 20 años. El punto es que estas lunas
eclipses de luna suceden en las fiestas que Yahweh establece. La primera sucedió en este Pesaj que acabamos de tener. La segunda va a pasar en Sukkot. Cuando tengamos la fiesta de Sukkot en octubre, va a pasar el segundo. La tercera va a pasar en Hanukkah, y otra vez vamos a tener la fiesta. Y la cuarta va a pasar otra vez seguidito en el Sukkot, en Pesaj del 2015. Y cuando estas 4 lunas, estas eclipses pasan así seguidas y coinciden con las fiestas de Yahweh, aguas, más vale que se arrepienta el pueblo de Yahweh, porque algo fuerte profético está por suceder. Cuando la luna se ponga roja como la sangre, dice Mateo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que viene con poder y gloria a levantar a los santos. Entonces, la cuarta luna de sangre va a suceder en Pesaj 2015. Le voy a traer una enseñanza detallada de esto, para que no lo ignores. No quiero, voy a llegar y voy a decirle: no quiero, hermanos, que ignoréis los 4 eclipses lunares, ¿verdad? Bueno, muy bien, sigamos acá el tema. Verso 14 dice: porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así, si creemos que Él murió, ¿cuántos creen que Él murió y resucitó? ¿Cuántos creen que Él murió y resucitó? ¿Cuántos creen que Él murió y resucitó? Dice: así como Él murió y resucitó, también Yahweh traerá con Él a los que duermen en Yeshua HaMashiach. Así como Él murió y resucitó, todos los que están muertos o duermen en Yeshua HaMashiach, en el día de la resurrección, cuando toque la trompeta, también serán levantados a la resurrección. Y si llegara a suceder ahorita, mi mamá es una de ellas, porque murió en Yeshua. Murió amando a Yeshua, murió sirviendo a Yeshua. Estaba aquí en la iglesia ese domingo, vino a servir, estuvo danzando. Ella sacaba ¿se acuerda que la sacaba a ustedes a danzar? Es la que armaba la fiesta, ella aquí armaba la fiesta. Y a mí yo me gozaba con ella, y antes me acordaba en el mundo que era bien fiestera también. Y cuando se convirtió en Yeshua, qué bueno que no cambió, pero ahora era fiestas para Yahweh. Le gustaba danzar para Yahweh, y la sacaba a ustedes a danzar. Le decían: se va a enojar el pastor, y decía: no importa, es mi hijo. Me regaña, pero luego me tiene que levantar la disciplina. Y a veces le decía: madre, se le pasó un poquito la mano, para la otra más tranquila. Está bien, me dice, está bien. Pero una de las que van a resucitar, cuando esto es ella. Y si usted tiene un familiar, un hijo, una hija, un primo, una prima, un hermano, esposo, esposa, que murió en Yeshua HaMashiach, ese día nos vamos a reunir con ellos. Mi hermana no ha superado esto, una de mis hermanas no ha superado esto de su mamá. Y un día le tuve que decir muy fuerte, le dije: si tú quisieras mucho a tu mamá y la quisieras volver a ver, te arrepintieras y le dieras tu vida a Yeshua y estuvieras en la iglesia alabando y adorando, para que el día que toque la trompeta tú estés allá donde está ella. Pero si no te arrepientes y te apartas del Señor, cuando Yeshua venga, tú no vas a estar con nosotros. Tú te vas a ir para otro lado, nosotros para arriba y tú para abajo. Ay, no me digas eso. Es que tengo que decirte la verdad. Pero mire, le entró por aquí, le salió para allá. Pero estamos confiando y estamos orando que Yahweh tenga misericordia y algún día la alcance antes de que sea demasiado tarde. Entonces Pablo dice, número 3:
a la iglesia de Tesalónica, ¿se acuerdan? Entonces a la iglesia de Roma le dice: no ignores el misterio de la plenitud de los gentiles y el endurecimiento parcial de Israel. Le dice a Roma, a la congregación de Roma. A la congregación de Corintios le dice: no ignores acerca del poder de Yahweh, así como hizo con nuestros padres, también Él sigue mostrando su poder. Número 3, le dice a la congregación de Tesalónica, a la congregación de Tesalonicenses le dice: no ignores acerca de la resurrección. Como que la iglesia de Tesalonicenses había caído en esa desesperanza y en esa tristeza por los que habían muerto. Y Pablo viene a decir: espérense, no dejen que la tristeza les invada, como que no tienen ustedes esperanza. Acuérdense que nosotros tenemos la promesa y el pacto de ¿qué? De la resurrección de los muertos. Así que ¿por qué estar triste, iglesia? No ignores que Yeshua murió y resucitó. Y así como Él murió y resucitó, también el que muere y duerme en Yeshua HaMashiach va a resucitar con Él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso? Número 4, le dice a los Corintios capítulo 12 verso 1: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Entonces la iglesia de Corintios tenía otra ignorancia. Ignoraba acerca de los dones. ¿Por qué no se mueven los dones del Espíritu en tu vida? Porque los ignoras, porque no hay conocimiento, porque el día que se dio esa enseñanza decidiste no venir a la iglesia, porque no le pides a Yahweh que te manifieste un don y que te lo dé a entender. Cuando yo me acuerdo hace muchos años de recién convertido, me acuerdo que en la escuela en aquellos tiempos, se acuerda que se acostumbra, algunas iglesias todavía lo tienen, se acostumbra a lo que le llaman la escuela dominical. Y entonces resulta que en la escuela dominical se iba a tratar precisamente de los 9 dones, era la enseñanza. Y yo recién convertidito, pues no conocía acerca de los dones. Entonces fui al curso, al estudio que se iba a dar de los 9 dones del Espíritu, de ahí de que habla de Corintios capítulo 12. Y me acuerdo que yo, sin saber, de recién convertido, fui a este curso todos los domingos a las 9 de la mañana, y el servicio era a las 12. Se acababa la escuela dominical, nos daban un receso y luego venía el culto, al culto general, que así se acostumbra en algunas iglesias, ¿verdad? La escuela dominical y luego el servicio. Entonces yo me acuerdo que el hermano estaba enseñando acerca de los 9 dones. Cuando estaba hablando y enseñando los 9 dones, yo ahí aprendiendo todo, apuntando todo, para mí todo era nuevo y yo quería saber todo, y estaba apuntando y sabiendo y estudiando y quería saber más. Y cuando terminó el curso, el hermano dijo: ahora, todos aquellos que quieren recibir un don de parte del Señor, voy a orar al final por ustedes y vamos a pedir que el Señor manifieste un don en su vida. Entonces yo, desde que el hermano dijo eso, yo empecé a orar y empecé a decir: ¿cuál don quiero? ¿Cuál don me conviene? Y acuérdense que yo era recién convertido. Entonces yo pensaba: bueno, hay 9, ¿cuál de los 9 quiero yo? Yo no sabía que podía pedir 3, 4 a la vez. Yo pensé que nada más era uno. Así que dije: ¿cuál quiero? ¿Cuál quiero? ¿Cuál quiero? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es el que me llama más la atención? Entonces yo dije: bueno, yo quiero hablar lenguas. ¿Se acuerdan que es uno de los dones? Uno de los dones, dice, del Espíritu es hablar lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, ese fue el que pedí yo. Yo quiero experimentar el don de las lenguas y la interpretación de lenguas. Y cuando se acabó la enseñanza, empezamos a orar. El hermano empezó a orar por los que pasamos enfrente, para que recibiéramos el don que deseáramos y que quisiéramos pedirle al Señor que nos diera. Yo estaba pidiendo el del don de lenguas, ese es el que yo quería. Oró por mí, nada pasó. El culto en la tarde, bonito, llegó, me acuerdo que fue un invitado evangelista. Llegó el evangelista y fue un invitado que el pastor invitó,
y compartió la palabra. Ese mismo día en la tarde compartió la palabra. Y el evangelista, cuando terminó de predicar, y acuérdense que yo soy nuevo, estoy nuevo en el evangelio, no tengo ni el año de cristiano, así que para mí todo esto es nuevo. El evangelista entonces dice: el Señor va a bautizar y van a hablar lengua muchos de ustedes. El Espíritu me lo está mostrando. Pase rápido, corre aquí enfrente, porque el Señor te va a llenar, te va a bautizar con su Espíritu Santo y vas a hablar lenguas. Y cuando dijo vas a hablar lenguas, dije: entonces no era en la mañana, era para hoy, porque yo era nuevo en este asunto, ¿no? Y corro para enfrente rápido y para que ore por mí el evangelista, porque yo quiero el don de hablar en lenguas. Y empezó a orar por mí. Y el evangelista empezó a no oró como el hermano. El hermano solamente dijo: Señor, concédele del don de su corazón lo que él te pide, concédeselo. Fue todo lo que dijo y no pasó nada. El evangelista empezó a orar por mí y él empezó a hablar lenguas. Y rabacó, ramasita, ramazondo, empezó a orar y empecé yo a sentir ese fuego que empezó a caer. Y de repente, cuando menos pensé, yo empecé a hablar esas lenguas. Y fue una experiencia, el fuego de Yahweh, el fuego del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo y fuego cayó sobre mí. Si yo no haya ido a esta enseñanza, no hubiera tenido esa experiencia. ¿Por qué mucho pueblo en la iglesia no se le están manifestando los dones? Porque los ignoran, porque no hay conocimiento, porque no hay. Ahora, lo hemos enseñado, pero a veces pues da la casualidad que damos la enseñanza y pues por alguna razón no viene o no compra el CD, el DVD. Y bueno, la cosa es que no hay conocimiento de ello, y porque no hay conocimiento, porque hay ignorancia en cuanto a este punto, pues no se recibe. Entonces Pablo le dice a los corintios que en cuanto a los dones espirituales, ¿qué dice? Hermanos, en cuanto a los dones, ¿qué? No quiero que seáis ignorantes. Tienes que conocerlos, tienes que estudiarlos, tienes que saberlos, tienes que entenderlos y tienes que pedirlos. Entonces hasta ahorita llevamos ¿cuánto? Número 1, no ignores la plenitud de los Goyim, el misterio del endurecimiento parcial de Israel. Número 2, no ignores el poder de Yahweh. Número 3, no ignores la resurrección de los muertos. Número 4, no ignores los dones espirituales. 5 y último, Segunda de Corintios 2:11. Como que el Corintios era como medio ignorante, porque 3 veces le dijo a Corintios: no ignores. Dice: para que Satanás no tome ventaja. Por eso yo decía al principio que una de las ventajas que tiene Satanás es la propia ignorancia del pueblo. Por eso dice Oseas: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Pero para entender, puse el mismo verso abajo, pero en otra versión, para entenderlo mejor. Así Satanás no se aprovechará de nosotros como ignorantes, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. ¿Por qué Satanás tiene ventaja sobre muchos en el pueblo de Yahweh? Porque ignoran sus maquinaciones, porque ignoran sus malas intenciones, porque son ignorantes y se vuelven, ¿cómo se llama una persona que es inocente pero que no debe de ser? En inglés es naive. ¿Cómo es en español? Ay, se me fue la palabra. Ingenuo, gracias. Un ingenuo. A veces Satanás se aprovecha porque somos ingenuos. Nos pasamos de inocentes. En cuanto a las cosas de Satanás, en cuanto a la guerra espiritual, debe de haber malicia en nosotros. Debe de haber malicia. Yo entro a un lugar y la muchacha me hace un gesto así medio sexy, insinuando. Yo debo tener malicia para decir: aguas, se me acaba de aparecer el diablo en minifalda y tacones. Pero un cristiano, ¿cómo es la palabra? Ingenuo. Que está difícil esa para mí. Inocente, pues, inocentón.
por no decir otra palabra. Se le aparece el diablo en minifalda y en tacones y le sigue la onda y anda coqueteando con el diablo ahí porque se le apareció en minifalda y en tacones. Y al rato resulta que esa muchacha tan bonita se le convierte en bruja y le quiere chupar la sangre y resulta que era vampira. Tan bonita que estaba. Pero es porque mucho joven cae en las mentiras del diablo. Porque mucho pueblo está cayendo en las mentiras de Satanás. Porque ignora sus maquinaciones. Porque es ignorante. Porque no tiene la suficiente malicia. Voy a volverlo a repetir. En cuanto a las cosas de guerra espiritual, debemos de tener cierta malicia. Como alguien, mi abuelita me decía: mi hijo, no sea tan como una persona que confía en todo mundo. Ella decía otra palabra, yo creo que era una mala palabra, y como era mi abuelita, pues yo no pensaba que era mala palabra. Pero me decía: usted tiene que tener malicia. Entra a un lugar y usted nota que algo anda mal, algo pues de seguro anda mal. En cuanto a las cosas de guerra espiritual, ¿sí me estoy dando a entender? No estoy diciendo que usted sea malicioso en todo. O sea, no, también que la hermana te saludó y ya tú, no, esta hermana ya me saludó, quiere otra cosa conmigo. No, tampoco. No nos vayamos por allá. Voy a repetir. En cuanto a las cosas de guerra espiritual, en cuanto a las cosas del diablo, sí tenemos que tener malicia. A mí se me hace que el diablo me lo mandó. Cara bonita, ojos azules, muy coqueto, con dinero. A mí se me hace que el diablo me lo mandó. Usted tiene que tener malicia. ¿Aló? Nos pone trampas el enemigo. No, amado, no es casualidad. Yo digo, no es casualidad. Ahí donde trabajamos, después de que un cajero termina y hace su corte, le entrega al otro. Pero antes de entregarle al otro, todo el dinero que recaudó lo tiene que meter a una caja fuerte. Una vez metiéndolo, ya no se abre. Solamente los que tienen derecho a abrir. Pero nadie puede abrir una vez cayendo. A mí seguido me pasa. Y yo digo, esto es trampa del diablo. El diablo me quiere hacer tropezar. Porque no es casualidad que seguido me pasa que dejan la bolsa sin echarla, con miles de dólares. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro y echo la bolsa para que caiga adentro. Pero ¿usted cree que no son trampitas de Satanás? Que hace que el otro se le deja la bolsa ahí y vete para ver qué va a hacer a ver si muy cristiano, a ver si muy pastor. Y la bolsa ahí con miles de dólares. ¿Da comezón? No, pues muy fácil. Digo yo, ay, este tremendo, se le olvidó otra vez echar el dinero. Bueno, lo echo yo por él y le doy vuelta al asunto y me aseguro que caiga. Me ha tocado salir a corretear a los carros. Oiga, espérese, venga. ¿Qué pasó? $5 era su cambio. No se vaya, era su cambio, $5. Yo no me puedo quedar con eso. Ya se dice, oye muchacho, eres honrado, quédate con ellos. Pues, amén, Baruch Hashem. Pero la mayoría me dice, me ha tocado otras ocasiones, la mayoría me dice, una vez me tocó que sí me lo dieron, pero la mayoría me ha dicho, gracias por ser tan honesto. Pero fíjese que luego, un día, estaba yo creo que más dormido que despierto. Tápate los oídos, Enrique. Estaba yo más dormido que despierto. Y entonces me dieron $50, iba a cobrar yo como 20 o 30. Y por alguna razón yo me equivoqué y estaba dando cambio de 100. Entonces le regresé los 50 a la persona esta, más aparte el cambio de 50. Y entonces la persona se me quedó viendo y me dije, muchacho, ¿por qué me estás dando cambio de 100 si lo que te di fue en 50? Y yo dije, ay, gracias, porque imagínese, eso me iba a salir a mí sobrando ahí.
pero faltando a mí va a faltar. Pero ¿por qué a mí me pasa eso? Porque yo también soy así. Porque yo le digo a la persona, bueno, me está dando, ¿por qué me está dando de más? ¿Quiere darme un tip o qué? Les digo. Ay, no, me dice gracias y me lo verá. Pero así como yo soy honesto con ellos, a la hora de que a mí por ahí se me pase el asunto, a mí me toca gente honesta que me dice, muchacho, me estás dando de más y vas a salir en problemas con Enrique. Bueno, no lo conocen a él. Pero, amado, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que como tú haces, a ti van a hacer también. Así como, si tú haces, así te van a hacer a ti. Entonces es, ¿por qué estoy en este tema? Ah, sí, porque no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Número 5, entonces, y último. Número 5 y último, con esto ya termino, ¿verdad? Así Satanás no se aprovechará de nosotros como ignorantes, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. La versión de 60 dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, número 5, iglesia, pueblo de Yahweh, la número 5, usted no debe de ignorar. La quinta cosa que no debe de ignorar, no debemos de ignorar como pueblo del Señor, es las maquinaciones del diablo, las malas intenciones de Satanás. Cuando algo es como dicen en el mundo, si es muy bueno, a lo mejor no es verdad. Demasiado bueno para que sea verdad. Al menos que el diablo te esté poniendo una trampa con un muchacho, con una muchacha. Te pone una trampa con un vecino, una vecina. Te pone una trampa con dinero. Te pone trampa para que hagas algo que luego que sabes que está mal. Te pone trampas. Usted tiene que tener malicia para decir, esto huele a diablo. Está muy bonita, pero se me va a convertir en diablo. Entonces, eso fue lo que le pasó a José, ¿se acuerda? La esposa de Potifar dice que era una mujer muy hermosa, muy bonita, dice que era. Y quería acostar, y le decía directamente a José, mi marido no está, acuéstate conmigo, así directo. Y José la miraba y no miraba lo bonito de ella, decía, apártate de mí, Satanás. Y como ella no se apartaba, entonces mejor se apartó él. Mejor decidió correr él. ¿Por qué José fue libre de ese pecado? Porque no ignoró las malas intenciones de Satanás. Hago un resumen y se pone de pie y oramos y damos gracias a Yahweh. Un resumen. Número 1, no debemos de ignorar la plenitud de los gentiles. Número 2, no debemos de ignorar el poder de Yahweh. Número 3, no debemos de ignorar la resurrección de los muertos. Número 4, no debemos de ignorar los dones del Espíritu. Y número 5, no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos aprendieron algo? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Podemos añadir, mi pueblo no goza de los dones espirituales por falta de conocimiento. Mi pueblo no goza de la plenitud del poder por falta de conocimiento. Mi pueblo no experimenta la nube de gloria y el mar que se abre por falta de conocimiento. Mi pueblo es atacado por Satanás y tropieza y cae y fracasa constantemente por falta de conocimiento. Por eso Pablo le dijo a la iglesia, no ignores, no ignores, no ignores, no ignores. No ignoremos las maquinaciones, no ignoremos las cosas buenas que Yahweh tiene para nosotros. No ignoremos. Crezcamos en conocimiento de la Torá.
Cada vez que haya oportunidad de aprender, de leer, de estudiar, de venir a recibir palabra, aproveche cada momento para que no le falte conocimiento. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Él fuerte? Hay un canto muy antiguo que dice: tu palabra es poderosa y permanece para siempre. Tu palabra es medicina para mi vida. Tu palabra, Yahweh, es poderosa y permanece para siempre, para siempre. Pasará el cielo y la tierra, es tu palabra, Yahweh. Tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Yahweh, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Tu palabra, Yahweh, es poderosa y permanece para siempre, para siempre. Pasará cielo y tierra, Pasará cielo y la tierra, pero tu palabra, Yahweh, tu palabra, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Yahweh, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Ahora diga: yo le creo a tu palabra. Y yo le creo a tu palabra. Es para mí. Es para mí, para mí. Las riquezas de tu gracia son para mí, para mí. Tu palabra, Yahweh, Tu palabra, Yahweh, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. todos los días. Día tras día. ¿Cuánto le da gloria a Yahweh por su palabra? Todos los días. Tu palabra me da gozo, tu palabra me sostiene, tu palabra me da vida. Amén, porque escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Amén. Respira profundo. Shabbat Shalom, amados. Rápidamente doy los anuncios y quedamos despedidos. Mañana se suspende.